Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video de hoy. La paradoja de la tasa de desempleo, 0,2. ¿Por qué una cifra récord que parece brillante es en realidad una señal de alarma urgente sobre una economía que ya se ha quedado sin reservas de mano de obra? La sombra de los trabajadores norcoreanos en los grandes almacenes. La verdad detrás de las largas filas de trabajadoras con visas de estudiante, viviendo bajo estricta vigilancia y con hasta el 90% de sus ingresos confiscados para ser enviados al tesoro de Pyongyang. El balance entre Putin y Kim Jong-un. Cómo la sed de Rusia por proyectiles de artillería, soldados y mano de obra barata se ha intercambiado por secretos tecnológicos nucleares, misiles y miles de millones de dólares en divisas para Corea del Norte. El infierno logístico y el duro golpe financiero. La serie de ataques consecutivos de Ucrania contra los centros logísticos clave, conllevando el riesgo de una cadena de impagos que amenaza directamente al sistema bancario estatal ruso. El colapso del muro de seguridad en la retaguardia, cuando el mayor imperio de comercio electrónico de Rusia tiene que planear en silencio rutas de evacuación y mudanzas a países vecinos para evitar los drones. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para apoyarlo. Muchas gracias, estimados espectadores. Putin está impotente y tiene que importar 5.000 esclavos desde Corea del Norte, debido a la escasez de 2.5 millones de trabajadores, estimados señores. Detrás del telón de los intensos combates en Europa del Este, hay una crisis silenciosa pero extremadamente peligrosa que afecta hasta la estructura superior del Kremlin. Un problema difícil ante el cual incluso el presidente Vladimir Putin se muestra completamente impotente. Muchos piensan que la mayor presión de esta situación solo está en el frente de batalla, pero la dura realidad es mucho más profunda que eso. Las imágenes documentales que muestran a grupos de personas bajando de los autobuses y entrando a los almacenes no son escenas de una milicia o de refuerzos militares. Ese es el equipo de trabajadores importados que fueron traídos desde Corea del Norte para mantener en funcionamiento White Paris. El Kremlin, que alguna vez se enorgulleció de la abundante fuerza laboral de una superpotencia, ahora tiene que depender de mano de obra alquilada del régimen de Kim Jong-un, solo para evitar que la economía se estanque. Rusia está atravesando la crisis de escasez de mano de obra más grave de su historia moderna, con un déficit récord de hasta 2,5 millones de trabajadores. La verdad sobre esas figuras extrañas empezó a llamar la atención del público desde el principio. En 2025, en los grandes centros de distribución de Elixirto y Ryazan, muy cerca de Moscú, los trabajadores locales empezaron a compartir videos inusuales en los grupos de chat internos. Ellos grabaron imágenes de mujeres de Asia Oriental con el uniforme morado característico de Kuwait White, moviéndose en grupos cerrados y sin comunicarse absolutamente con nadie. Cuando estos videos inundaron los canales de Telegram, estallaron rumores sensacionalistas de que White Paris había reclutado en secreto a cientos de trabajadores norcoreanos. Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Educación de Rusia muestran una realidad completamente diferente. Solo hay alrededor de 130 estudiantes norcoreanos que realmente estudian en universidades rusas. La enorme diferencia de miles de personas fue aclarada por la inteligencia surcoreana. Actualmente, hay entre 15.000 y 40.000 trabajadores norcoreanos trabajando en secreto en todo el territorio ruso y se espera que esta cifra pronto alcance los 50.000. La respuesta fue revelada por testigos que trabajan en Kuwait y proporcionaron información al medio independiente BCHKO, aislados y sin poder hablar con sus colegas locales. Su salario no llega ni a la mitad del que reciben los trabajadores nativos, aunque trabajan en la misma línea de empaque. Solo alrededor de $44 por un turno de trabajo en Munich o en... Trong khi công nhân Nga nhận từ 88 đến $100. Proporcionar un canal de comunicación independiente. Và Bình Nhưỡng không phải là điều mới mẻ. Esto se remonta al Acuerdo de Explotación Maderera de 1967 bajo la era soviética. Durante décadas, siempre ha habido entre 15.000 y 30.000 trabajadores norcoreanos trabajando arduamente en los vastos bosques de Siberia.
El primer gran campo de trabajo de esa época se construyó justo sobre la base de un antiguo campo de reeducación. Todas las actividades dentro del campamento se llevaban a cabo bajo disciplina militar, bajo la estricta supervisión de los agentes secretos norcoreanos. Solo se podía salir en grupo y estaba absolutamente prohibido tener contacto con la población local. Mira una cifra que el Kremlin no deja de mostrar como un logro brillante. La tasa de desempleo en Rusia ha caído a un mínimo histórico, de apenas 2,2%. Esas cifras que parecen de ensueño no son un himno de victoria, sino una alarma de emergencia. Una tasa de desempleo extremadamente baja significa que toda la fuerza laboral disponible ya ha sido exprimida, por lo que la economía está completamente desprovista de recursos humanos de reserva. La tasa de empleo ha alcanzado el máximo. Toda la fuerza laboral disponible ha sido utilizada, y es amargo reconocer que nunca antes en la historia la economía había enfrentado una escasez de mano de obra tan severa, con un récord de 2,5 millones de vacantes y una situación que empeora cada día. El Ministerio de Trabajo de Rusia pronostica que para el año 2032 la economía necesitará hasta 12,2 millones de nuevos trabajadores, una cifra increíble para un país que está perdiendo mano de obra. ¿De dónde proviene este terremoto laboral? La respuesta está en las pérdidas de vidas y las fracturas en la estructura social causadas por la guerra. Según los cálculos rigurosos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CTS, con sede en Washington, hasta principios de este año, la guerra en Ucrania ya había agotado a Rusia. Aproximadamente 1,22 millones de bajas, de las cuales hasta 325,000 soldados murieron. Cientos de miles de jóvenes intelectuales y trabajadores altamente calificados han huido del país para evitar la orden de movilización parcial. Al mismo tiempo, la fuente tradicional de mano de obra migrante de Asia Central se ha reducido considerablemente debido a las políticas de entrada más estrictas y a un entorno de vida cada vez más opresivo. Los golpes más devastadores provienen del colapso demográfico que ya venía ocurriendo silenciosamente antes de la guerra. Tan solo en los 7 años previos al estallido de la guerra, la fuerza laboral en edad de trabajar de Rusia se redujo en casi 5 millones de personas. Las consecuencias tardías de la década vacía de nacimientos en los años 90 ahora se reflejan en turnos vacíos en las fábricas. Ante este callejón sin salida existencial, el gobierno se apresuró a reducir la lista de trabajos pesados prohibidos para mujeres, con el fin de incorporar mano de obra femenina como reemplazo. La industria de defensa utiliza salarios altísimos para atraer a los trabajadores calificados del sector civil, dejando a las industrias civiles en una situación difícil. Incluso el gigante más grande de fabricación de tanques del país tuvo que implementar despidos masivos, mientras que el mayor fabricante de automóviles de Rusia se vio obligado a pasar a un régimen de trabajo de 4 días a la semana. Precisamente en ese panorama sombrío y desolado, los autobuses llenos de trabajadoras norcoreanas llegaron directamente al centro de la zona industrial y logística. Encontrar mano de obra local para un imperio logístico tan grande como Quay Whiteberries ahora es extremadamente difícil y costoso. Mientras tanto, la mano de obra disciplinada, barata y obediente, proveniente del gobierno de Kim Jong-un, es la pieza perfecta para llenar este vacío mortal. Para entender por qué el hecho de que Quay Whiteberries esté en medio de este vacío de mano de obra es de vital importancia para el Kremlin, hay que mirar la enorme escala de este imperio. Quay Whiteberries por sí solo controla aproximadamente la mitad del mercado de comercio electrónico de Rusia, y al sumarlo con su competidor más cercano, Ozon, estos dos gigantes poseen más del 70% del mercado, con millones de pedidos cada día, decenas de miles de puntos de recogida en todo el país y millones de metros cuadrados de almacenes. Los ingresos de Quay Whiteberries alcanzan la asombrosa cifra de aproximadamente 190,000 millones de dólares, equivalente a 2 productos internos brutos, PIB, de Rusia y hasta 1/3 de todo el presupuesto federal. Aproximadamente de 3 a 4 millones de personas, incluyendo innumerables pequeños comerciantes y empresarios, dependen de esta plataforma para vivir. Los puntos clave de la pirámide de personal se encuentran en la base de la pirámide,
Aunque la administración superior cuenta con solo 7.500 personas, la fuerza laboral principal debajo asciende a 150.000 a 200.000 trabajadores de clasificación y empaque, junto con más de 150.000 empleados de los puntos de recepción y decenas de miles de conductores. Esa es precisamente la fuerza laboral no calificada que Rusia más necesita, y los trabajadores norcoreanos son quienes silenciosamente han sostenido la base inestable de esta pirámide. En el contexto de la retirada de las marcas occidentales y el debilitamiento de las redes minoristas tradicionales, el comercio electrónico se ha convertido en el frente que mantiene en funcionamiento los puntos de venta rusos. Rusia no quedó desabastecida. El comercio electrónico se volvió el principal canal de distribución de bienes importados que esquivan las sanciones. Tal como lo señaló Reuters, Quay Whiteberries y Ozone están en el centro del plan de crecimiento del gobierno ruso en un momento en que el gasto militar se dispara y la economía muestra signos de estancamiento. Esta alianza estratégica se formalizó cuando el banco estatal, UPTB, el segundo banco más grande de Rusia, adquirió el 5% de las acciones de la red financiera MWB Bank de Quay Whiteberries. Sin embargo, detrás de este acuerdo está la enorme deuda de Quay Whiteberries, que asciende a $10.6 mil millones. Según la evaluación del fundador de la empresa de armas Fairpoint de Ucrania, Quay Whiteberries es el mayor deudor de Rusia, tanto que si este gigante colapsa, arrastrará a todo el sistema bancario, incluyendo a VTB y Chimyem. En tiempos de guerra, una máquina logística es tanto un pilar económico como un objetivo principal de ataque. Y cuanto más importante es ese gigante, más se convierte en un objetivo valioso a los ojos del adversario. En el otro lado de la mesa de negociaciones, Pyongyang también está obteniendo enormes beneficios. El primer ítem en el libro de ganancias de Kim Jong-un es la exportación de mano de obra, un producto estratégico que ha estado funcionando durante medio siglo. El gobierno de Corea del Norte alquila a sus trabajadores al extranjero y confisca entre el 70 y el 90% de sus ingresos bajo el pretexto de un fondo de lealtad. Según estimaciones de expertos de las Naciones Unidas, antes de la imposición de sanciones, esta actividad de comercio de mano de obra generaba para Pyongyang alrededor de $500 millones en divisas cada año. El cálculo de los ingresos sobre la situación de una trabajadora en el almacén Quay Whiteberries es la prueba más vívida del mecanismo de explotación brutal y amarga de este sistema. Mira las crudas cifras financieras detrás del destino de cada trabajadora norcoreana en los almacenes de Quay Whiteberries. De los aproximadamente $44 que la empresa paga por un turno de trabajo, hasta $40 van directamente a las arcas de Pyongyang y solo quedan $4 en el bolsillo del trabajador. La ambición de aumentar el número de trabajadores, esa cifra de 50.000 personas, es una declaración contundente de que el gobierno de Kim Jong-un quiere abrirse paso en este flujo de divisas extranjeras. Pero esa corriente de dinero es solo una pequeña parte. Las ganancias mucho mayores provienen de la cooperación militar, según el Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur. Solo en el periodo de agosto de 2023 hasta finales de 2025, el acuerdo de cooperación militar con Moscú le ha generado a Corea del Norte entre 7 y 14.4 mil millones de dólares. En el nivel más bajo, esta cifra equivale al Producto Interno Bruto, PIB, anual total de este país del noreste de Asia. La mayor parte de esas ganancias provienen del suministro de armas, millones de proyectiles de artillería, misiles y alrededor de 250 misiles balísticos KN-23. Según los cálculos de otro instituto de investigación de Corea del Sur, se indica que los proyectiles de artillería norcoreanos actualmente satisface hasta la mitad de la demanda de proyectiles de artillería de campaña del ejército ruso en el campo de batalla. Incluso algunas unidades de primera línea dependen completamente de los envíos provenientes de Pyongyang. Además, el despliegue de miles de soldados en la zona de almacenamiento le ha generado a Pyongyang más de $600 millones en efectivo provenientes de Moscú. Sin embargo, lo que Pyongyang obtiene va mucho más allá del valor monetario, ya que Rusia está dispuesta a pagar con bienes completamente prohibidos por las sanciones internacionales. Rusia ha estado proporcionando constantemente petróleo y alimentos a Corea del Norte, por encima de los límites establecidos por las Naciones Unidas, además de brindar apoyo técnico a los programas de satélites, misiles, defensa aérea y submarinos de Corea del Norte, sin mencionar las acusaciones de transferencia de tecnología y motores nucleares. Pero lo más especial es un recurso invaluable que el dinero no puede comprar: la experiencia de combate real.
Según la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, uno de los objetivos supremos del ejército norcoreano al participar en esta guerra es dominar el arte de la guerra moderna, especialmente el combate con drones, donde los soldados que regresan son inmediatamente nombrados como instructores en su país de origen. Aún más sorprendente, el flujo de tecnología ahora ya no es unidireccional. La inteligencia militar de Ucrania descubrió que Rusia ha comenzado a integrar soluciones técnicas de ingenieros norcoreanos en su propia línea de misiles balísticos Iskander. En el otro extremo, el balance de Vladimir Putin también está lleno de valores vitales, municiones que ayudan a mantener el frente sin colapsar, fuerzas militares que compensan las enormes pérdidas en el campo de batalla y una fuente de mano de obra barata, disciplinada y sin sindicatos que mantiene en marcha la rueda de la economía. El acuerdo de asociación estratégica firmado en 2024 con el compromiso de defensa mutua ha oficializado legalmente esta alianza, mientras que el primer proyecto de puente y carretera que cruza el río Tumen, que delimita la frontera entre ambos países, representa la consolidación concreta de la relación sobre el terreno. Ha nacido una simbiosis que funciona a la perfección, acompañada por la captación de mano de obra y municiones. Kim Jong-un obtiene divisas y tecnología, y ambos se apoyan mutuamente como una escalera para superar el muro de sanciones y aislamiento. Pero la vulnerabilidad mortal de esta estructura radica en que los activos más valiosos de este mecanismo simbiótico están justo al alcance del fuego de la guerra, y en la noche del 18 de julio, ese alcance entró oficialmente en acción. En esa noche oscura, drones de largo alcance de Ucrania atacaron simultáneamente dos objetivos separados: el almacén Electrosto, justo al lado de Moscú, y el almacén KFS en la región de Tambov. Este hito creó un punto de encuentro fatídico. Precisamente Electrosto, el lugar donde las imágenes de los trabajadores norcoreanos, filtradas por primera vez, causaron sensación en Sketo, se convirtió en el objetivo del primer disparo en la campaña de destrucción de Kiev. Desde esa noche, los ataques continuaron con una disciplina como si siguieran un calendario preestablecido. Desde Corea, Coryadido, Krasnodar, Nevindomis, Enguay u San Pitegua, Simferópol, Sekaterinburg, Giaziazán, Tenza, Sarapu, Volograd hasta Samaja, el destino ubicado a 800 kilómetros dentro del territorio ruso que fue bombardeado en la noche del 2 de agosto. Los datos del ejército ucraniano confirman que, en solo 2 semanas, se llevaron a cabo 18 ataques aéreos consecutivos, destruyendo un área de almacenes que supera 1 millón de metros cuadrados, equivalente a 40 de los centros de almacenamiento más grandes de Wildberries, de los cuales 10 capacidades de almacenamiento fueron eliminadas en la primera semana. Las pérdidas que las empresas proveedoras y decenas de miles de comerciantes tuvieron que soportar se estiman entre 770 millones y 1.200 millones de dólares. Kiev no ha ocultado en absoluto el objetivo de este sangriento ataque logístico. El presidente Volodymyr Zelensky y el comando de las fuerzas de drones afirmaron que estas instalaciones logísticas son puntos de tránsito para bienes de doble uso, componentes de drones e infraestructura logística militar, mientras que un representante del fabricante de armas añadió además la existencia de vínculos financieros nocivos con el banco estatal UETB. Por el contrario, Moscú acusa que estos son ataques inhumanos contra infraestructura civil, mientras que Wildberries niega constantemente cualquier papel militar. Sin embargo, a pesar de las disputas en el frente diplomático, el precio real de la guerra sobre el terreno se ha hecho evidente en cada eslabón del caos y el pánico que envuelve a la comunidad de decenas de miles de comerciantes. El lamento de un comerciante entre las ruinas calcinadas describe claramente la cadena de desgracias. Al despertar, toda su fortuna y almacén ya se habían consumido en el mar de llamas. En los foros de redes sociales, la comunidad de pequeños comerciantes rusos discute acaloradamente sobre huir lejos de Ozon o Yandex, mientras que una ola de miedo se extiende entre los trabajadores, ya que nadie se atreve a aceptar turnos nocturnos. Los testigos del almacén Electrosto denuncian con amargura el caos durante la evacuación y que el sistema de salidas de emergencia se activó demasiado tarde. Aunque la empresa se apresuró a anunciar una compensación de aproximadamente $25,000 para las familias de las víctimas mortales. Pero según el periódico Medusa, el paquete de apoyo inicial para los revendedores ignoró completamente la mercancía quemada
y solo ofreció beneficios como almacenamiento gratuito o condonación de deudas. Pero la factura más grande está llamando a la puerta de los bancos. Un informe del 28 de julio de Reuters reveló que el gobierno ruso tuvo que poner urgentemente sobre la mesa de negociaciones un paquete de rescate que incluye préstamos, exenciones fiscales y subsidios para evitar que Quay Whiteberries se hunda en la ruina, en el que el banco estatal UETB juega el papel de salvador central. La advertencia de un experto en economía en el periódico Charter 97 fue clara. La cartera de préstamos de BTB para Kuipers ya ha superado los $6.000 millones. Y si esta deuda se convierte en deuda incobrable tóxica, abrirá un enorme agujero en el balance financiero del banco, lo que podría desencadenar el riesgo de un colapso en cadena en todo el sistema. En su desesperación extrema, según The Moscow Times, Whiteberries incluso intentó en secreto alquilar almacenes en Kazajistán para ocultar su red logística fuera del alcance de los drones. Una fuga similar a la de Amazon en ese país, Rusia tuvo que buscar la manera de evacuar fuera del propio espacio aéreo de Estados Unidos. Aún así, ese argumento de defensa fue inmediatamente refutado al observar la naturaleza operativa de la economía moderna. Las redes logísticas avanzadas no funcionan basándose en el exceso y el desperdicio, sino en la optimización precisa de cada eslabón. La pérdida de solo entre 7 a 9% de la capacidad hizo que los almacenes redujeran inmediatamente el 10.6% de las ventas totales del mercado en solo una semana, causando una congestión grave en los almacenes de tránsito locales y empujando a cientos de miles de pequeños comerciantes. Aquellos con ingresos promedio de solo $7.500 y sin ningún colchón financiero quedaron al borde de la bancarrota. Entonces, ¿cómo evalúan la sostenibilidad de la alianza que está intercambiando tecnología entre Rusia y Corea del Norte?